Ezequiel capítulo 44, mantenga su Biblia abierta ahí, luego leeremos algún pasaje. Mientras tanto, le ruego que me preste atención en esta hora. El pasado lunes, aquellos que están en el WhatsApp de la iglesia pudieron haberlo visto, mandé una pequeña reflexión como una introducción a lo que en esta mañana quiero compartir. De alguna manera estaba preparando el corazón para que pudiéramos alinearnos a lo que en el día de hoy quiero compartir. Y el que no lo vio, no lo leyó, no se preocupe porque hoy voy a hablar de eso. Y quiero empezar diciendo de que, bueno, todos tenemos en alto el concepto de la familia. A todos y sobre todo si somos creyentes, nos importa y valoramos el concepto de ser familia o de tener una familia. Todo es un tema, vamos a decir, sensible para la mayoría de las personas. Y no hace falta que seas cristiano para valorar la familia. Sé que el concepto como tal está siendo atacado en esta sociedad actual en la que nosotros vivimos. Se trata de degradar o de evaluar la figura o el concepto de la familia. Pero gracias a Dios todavía hay una gran mayoría de personas en este mundo. Y vuelvo a repetir, sean creyentes o no, que valoran el concepto de la familia. Teniendo esto presente, yo te pregunto, ¿cómo te sentirías? ¿O cómo reaccionarías si alguien menospreciara, le faltara el respeto o maltratara a algún miembro de tu familia? ¿Cómo te sentirías? ¿Cuál sería tu reacción teniendo en cuenta que tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, cualquier ser querido son importantes para ti? ¿Cómo te sentirías o cómo reaccionarías si alguien en quien tú has depositado confianza traicionara o traspasara los límites de esa confianza? Tal vez sembrando dudas acerca de ti, siendo desleal, poniendo en tela de juicio tu credibilidad o sencillamente difamándote, aún siendo tu propia familia. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo reaccionarías? ¿Cómo actuarías si una y otra vez alguien motivado por la maldad o por un interés oculto y egoísta te estuviera causando un daño determinado a tu vida o a tu propia familia? ¿Cómo reaccionarías? ¿O cómo pensarías? ¿Harías algo? ¿Tomarías alguna medida al respecto? ¿O sencillamente dejarías pasar el tiempo, como muchas veces hacemos? Mire, yo estoy más que seguro que la mayoría de nosotros, de los que estamos aquí, evidentemente yo no conozco cómo reaccionaría cada cual, pero quiero creer que la mayoría de nosotros no permaneceríamos indiferentes ante una situación de esa manera, sino que de una forma u otra reaccionaríamos y a veces reaccionamos no de la mejor manera, porque dependiendo de la gravedad del asunto, algunos reaccionarían tal vez, oye, mira, tengo que hablar contigo y comienzas a dialogar con esa persona, otros llegarían a discutir. Incluso y tristemente otras personas llegan hasta las manos en una situación de esa. Es muy típico cuando usted va en el coche, en la carretera y alguien se te atraviesa, te frena esto y lo otro y sale del coche ¿qué? Con una amabilidad, con una sonrisa en los labios. Oye, porque ¿verdad que no? Algunos salen hasta con un palo, con un hierro en las manos. ¿Para qué? Para saludarte, para discutir contigo, porque es la manera de reaccionar que muchas personas tienen. Otros, por ejemplo, y vuelvo a repetir, dependiendo de la gravedad del asunto, hay personas que utilizarían los recursos legales que están establecidos para defender tu propia integridad. Por ejemplo, presentarían una denuncia ante las autoridades o llevarían a alguien valga la redundancia, a los tribunales. Y hay otras personas que sencillamente y como medida de protección, ¿saben qué haría? Guardarían distancia con esa persona, con ese familiar o con esa amistad de manera particular. ¿Por qué? Bueno, porque esa persona tiene la tendencia a traspasar los límites del respeto, del decoro y del compromiso, y su influencia no es buena. Entonces, ¿qué haces? Pues sencillamente guardas distancia de esa persona. No es la primera vez que se lo aconsejo a alguien, y no será la última también, cuando una persona de manera constante está dañando la vida de otra persona. Le suelo decir, cada caso es particular, evidentemente, y hay que mirarlo siempre con lupa. Pero cuando hay ese tipo de personas que
teniendo una amistad, una relación, lo único que te causa es un daño de manera constante. Mi consejo ha sido en algunas ocasiones, apártate de esa persona. Número 1, perdónalo. Perdónalo no porque tú creas que está bien lo que hizo, o perdónalo no porque estés de acuerdo, mejor dicho, con lo que ha hecho. Uno perdona para protección de la vida de uno. ¿Para qué? Para que no haya una raíz de amargura en el corazón. A veces le decimos a la persona también, no odies, porque no podemos actuar de la misma manera. No guardes rencor, no respondas de la misma manera que esa persona te ha tratado, pero eso sí, guarda la distancia con esa persona. ¿Por qué? Porque la influencia de esa persona es tóxica, es dañina para tu vida. En términos no solamente físicos, hay personas que han sido agredidas físicamente. A veces la influencia de esa persona es tóxica o dañina en términos emocionales, psicológicos y también, que no le solemos dar importancia, en términos espirituales también. ¿Por qué? Porque esa persona ejerce una influencia de tal manera que te aparta incluso del camino del Señor y te aparta de la fe. No te aporta nada bueno, sino que encima te hace daño. ¿Cuántas personas incluso han terminado abandonando el camino del Señor a causa de influencia de personas tóxicas en su vida? Ante esa situación, sencillamente debemos mantener la distancia. No estoy diciendo que odies, porque a alguno le pueda sonar muy chocante lo que estoy hablando. No estoy diciendo que aborrezcas a esa persona. No estoy diciendo que no la saludes cuando vaya por la calle o hable en un momento determinado con esa persona. Estoy diciendo que guardes la distancia en el sentido de la influencia que puede ejercer sobre tu propia vida. Es una manera que reaccionamos también muchas personas. Y esto, hermano, pasa en todos los ámbitos de la vida. Es posible que usted en su lugar de trabajo tenga una persona dañina. Una persona que constantemente parece una gota, pam, 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 que está acosándolo, degradándolo, insultándolo y tantas otras cosas. Esto suele pasar también aún en la familia. Por muy buena que sea tu familia, siempre no, pero una gran mayoría de veces hay personas de este tipo. Y esto, y nadie se sorprenda, pasa también en las iglesias, en el contexto de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no es un club de gente perfecta. Ninguno de los que estamos aquí somos perfectos, ¿vale? La iglesia es un grupo de personas que tenemos miles de defectos y si no, mírese al espejo cada día. En lugar de mirar la vida de otra persona, mírese usted mismo al espejo y se dará cuenta que usted también tiene defectos. Y en las iglesias aún así pasan cosas. Romanos capítulo 16, yo se lo voy a leer para que no pierda ese pasaje. Romanos capítulo 16, versículo 17. El apóstol Pablo habla de una situación determinada donde él aconseja, aléjate de esas personas. Dice la palabra, mas os ruego, hermano, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y dice la palabra, y que os apartéis de esas personas. Oye, ¿es que Pablo no tenía amor? ¿Es que esta palabra no era inspirada por el Espíritu Santo? Evidentemente que sí. En otra ocasión Pablo le escribe a un joven pastor llamado Tito. Tito capítulo 3, verso 10, y le doy la cita para que usted no piense que esto es una invención. Dice de la siguiente manera, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, dice la palabra, deséchalo. Se lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Vuelvo a repetir, esto lo dice la Biblia, no es mi invención, hermano. Dice, si alguien causa divisiones en la iglesia, llámale la atención 1 y 2 veces, pero si no te hace caso, expúlsalo de ella. Es duro estas cosas, ¿cierto? Y le aseguro por experiencia propia que no son agradables. Y no son agradables porque la situación se vuelva violenta o porque la persona se rebele en contra de esa situación. No es agradable porque muchas veces hay una amistad forjada de años, hay un cariño, hay una cercanía, pero hay que llegar a estos puntos a veces en la vida cristiana. Vamos a decir que todo lo que he mencionado, y pudiera seguir nombrando muchas cosas, son situaciones límites, situaciones que se llevan a un extremo. Situaciones donde de alguna manera tenemos que decir, oye, basta ya.
Esto no te lo voy a permitir, hasta aquí llegaste. Bien sea porque faltan el respeto a tu familia, bien sea porque de alguna manera están degradando o atacando tu vida, tiene que haber un punto, un momento donde usted diga, se acabó. Esto no puede seguir de esta manera. ¿Saben? Teniendo todo esto en mente, lo que he mencionado, y que seguro que usted está dándole vueltas a la cabeza, de situaciones particulares que usted haya podido vivir. Teniendo esto en mente, pensemos por un momento, ¿cómo se sentirá Dios? Porque hemos hablado de cómo me sentiría yo, cómo reaccionaría yo, pero ¿cómo se sentirá Dios cuando nosotros le faltamos al respeto? ¿Cómo se sentirá Dios cuando nosotros ignoramos o pasamos por alto su palabra y sus mandamientos? Porque ¿saben algo? Los mandamientos de Dios, hermano, están basados en su amor hacia nosotros. ¿Lo sabían? Los mandamientos no son una serie de reglas que Dios establece para amargarte la vida, para coaccionar tu libertad. Los mandamientos son expresiones del amor de Dios. Cuando Dios dice, no hagas esto, haz aquello, haz lo otro, ¿qué cree que está haciendo? Está protegiendo nuestra vida, nos está mostrando un camino para la bendición, para ser edificados, para desarrollarnos como personas, para desarrollarnos espiritualmente. Cada mandamiento que la Biblia establece para que nosotros obedezcamos está motivado justamente por el amor de Dios. Pero ¿cuántas veces usted y yo pasamos por alto esos mandamientos? ¿Cuántas veces nosotros le faltamos justamente al respeto a Dios al desoír esa palabra y al no tenerla en consideración? ¿Cómo se sentirá Dios cuando abusamos de su gracia? Porque hablamos de la gracia de Dios. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Yo no he hecho nada para obtener la salvación, ni usted tampoco, ni nadie puede hacer nada. Por muy inteligente o capaz que se considera esa persona, nadie puede hacer nada para obtener la salvación. Fue por medio de Cristo en la cruz del Calvario. Y la Biblia dice que por gracia, por medio de la fe, es que nosotros somos salvos. Y vivimos en ese contexto de la gracia, donde podemos experimentar el amor, la misericordia, el perdón y la restauración del Señor. Pero ¿cuántas veces abusamos de esa gracia? ¿Cuántas veces abusamos de ese favor y de ese amor de Dios al entregarnos de manera consciente y deliberada al pecado? Sé que está mal, pero igualmente lo voy a hacer. Yo sé que a usted no le ha pasado eso, ni piensa, ni siente de esa manera, pero puede pasar. ¿Cómo se sentirá Dios cuando con todo su amor Él nos exhorta, nos reprende y aún así nosotros persistimos en una mala conducta, ofendiendo la santidad de Dios y tantas otras cosas? Miren, creo que son muy pocas las ocasiones en las que creo que nos paramos a pensar en esto. Me parece que muy poco tiempo le dedicamos a pensar, cuestionar y reflexionar sobre estas cosas. Y tiempo atrás, en estos días, el martes le decía que es una buena ocasión, una buena oportunidad, el año se está acabando, de que hagamos un stop, una parada reflexiva sobre nuestra vida. Ya no te digo si tienes dinero o no tienes dinero, te vas a comprar o vas a dejar de comprar esto o aquello. Estoy hablando con respecto a tu vida espiritual y a tu relación con Dios. Es un buen momento para reflexionar. ¿Cómo es mi relación con Dios? ¿Cómo es mi estilo de vida de acuerdo a la palabra? ¿Estoy alineado a lo que la Biblia enseña? ¿Mi manera de ser, mi manera de actuar, mis decisiones van acorde a lo que la Biblia enseña? Es un buen tiempo para reflexionar en ello. Y pocas veces nos paramos a pensarlo. Creo que una gran cantidad de veces actuamos con demasiada ligereza con respecto a Dios y su palabra o sus demandas. Eso sí, hermano, nos preocupamos mucho cuando alguien nos ofende. A veces nos sentimos heridos, maltratados, incluso nos victimizamos nosotros mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Procuramos que otros se den cuenta de que nos han tratado de manera injusta. Eso se llama victimizar. Tratar de que otros se den cuenta de que yo he sido tratado de una manera injusta. ¿Para qué? Para señalar el mal de la otra persona, que alguien me hizo daño. Eso sí nos preocupa, pero no le damos importancia a veces. Probablemente esto no tiene nada que ver con usted,
pero a veces no le damos importancia o minimizamos el daño que nosotros le causamos a Dios, la ofensa que nosotros le causamos a Dios, inclusive a otras personas. Y si en algún momento el Espíritu Santo, que de seguro lo hace, porque Él es el que convence de pecado, dice la Escritura. Si el Espíritu Santo viene a nuestra mente y a nuestro corazón para recriminarnos o convencernos de pecado, ¿sabes qué hacemos? Lo ignoramos o lo callamos. ¿De qué manera lo callamos? Diciendo, bueno, esto no es tan grave lo que yo he hecho. No es tan grave lo que he dicho, Dios es bueno y misericordioso, Él me perdonará, no pasará nada. Y de esta manera actuamos de una manera muy condescendiente con nosotros, pasando por alto la ofensa que tal vez le hemos hecho a Dios. Nos ofendemos rápidamente cuando alguien nos dice algo, cuando alguien actúa contra nosotros que nos molesta. Pero, ¿qué pasa con la manera que nosotros tenemos de actuar con Dios? ¿Por qué con la misma rapidez no sentimos ese peso de convicción? No acudimos de rodillas delante del Señor. Perdóname, Señor, porque te he ofendido. ¿Por qué nos agarramos rápidamente a la gracia de Dios? No, Él me va a perdonar porque Él es misericordioso. Y cierto que Él nos perdona cuando nosotros nos arrepentimos, dice la palabra. Pero ¿por qué somos tan dados a una cosa y no tanto a la otra? ¿Por qué siempre pensando en nosotros mismos y en el daño que me hacen y no tanto en el daño que pudiéramos hacerle a Dios a través de nuestra conducta o nuestra forma de vivir? Y ante todo esto, yo pregunto, ¿cabe la posibilidad de igual manera que nosotros, que Dios reaccione de alguna forma diciendo, basta ya, no te lo voy a permitir más? Hasta aquí te dejo llegar. Porque eso bien que lo hacemos nosotros. Decimos, se acabó, basta ya. A esta persona o en esta situación yo no lo voy a permitir más en mi vida. ¿Hará Dios eso con nosotros también? ¿Llegará un momento en el que Dios diga, basta ya, no te lo permito más? ¿Saben, hermanos? Por supuesto que sí. Dios hará y hace eso. Y basta con estudiar un poco la palabra de Dios. No hace falta ser un genio, un gran teólogo, un exégete de la palabra para darse cuenta de que Dios muchas veces llega a ese punto en nuestra vida donde dice, basta ya, no te lo voy a permitir. Ezequiel capítulo 44, verso 6, tienen su Biblia abierta en ese lugar, dice de la siguiente manera. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel. Pase una hoja en su palabra, capítulo 45, verso 9. Dice la Escritura, así ha dicho Jehová el Señor, basta ya, oh príncipes de Israel, dejad la violencia y la rapiña, haced juicio y justicia, quitad vuestras imposiciones sobre mi pueblo, dice Jehová el Señor. Es una palabra que Dios trae por medio del profeta Ezequiel, no solamente al pueblo, sino a aquellos que lideraban el pueblo, que tampoco es que fuesen inmunes. Ellos también fueron reprendidos por el Señor. Y hay una palabra muy dura, dada la conducta inmoral, no solamente del pueblo, sino también de los líderes de la nación. ¿Cuál fue esa palabra? Dios dijo, basta ya. No voy a permitirlo. Se acabó esta situación. Quizás usted se pregunte, ¿pero por qué hace eso Dios? No nos cabe en nuestra mente cristiana o acorde a nuestro conocimiento, quizás algunos se cuestione, pero ¿por qué hace eso Dios? ¿No se supone que Dios es bueno? ¿No se supone o dice la palabra que Dios es amor, que Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia? Porque eso lo dice la Escritura. ¿No se supone que Dios es paciente, clemente con nosotros? ¿Que su paciencia no tiene límites? Que así como Él es eterno, su amor es eterno, su bondad es eterna y su paciencia es eterna también. A veces pensamos de esa manera. Muchos creyentes se cuestionan incluso el aceptar el hecho de que Dios corrija en un momento determinado, de que Dios discipline o que Dios castigue. Sí, hermano, Dios castiga también. Eso lo enseña la palabra de Dios. Hay personas que no pueden entender cómo un Dios tan bueno, amoroso, misericordioso pueda castigarnos. ¿Saben por qué?
porque confunden el concepto del amor y la paciencia de Dios con la idea de ser condescendiente y permisivo. Y a veces pecamos y pecamos porque pensamos Dios es bondadoso. No, tú lo que te crees es que Dios es permisivo, que Dios es condescendiente y que no pasa nada. Pero quiero decirles en esta mañana, tal vez no sea una palabra agradable o quizás usted no quería escuchar esto hoy, pero Dios tiene sus límites con respecto al pecado. Dios es paciente, pero no confundamos la paciencia de Dios con la permisividad de Dios. Dios es paciente para algo. ¿Sabes por qué Dios es paciente y muchas veces permite una situación? No porque está de acuerdo, sino está esperando que usted proceda al arrepentimiento. La Biblia dice, usted o yo, la Biblia dice, 2 de Pedro 3:9, aclara que Dios es paciente con el propósito de que muchos procedan al arrepentimiento. Esa es la paciencia de Dios. No es que Dios está de acuerdo, no es que Dios pasa por alto, no es que Dios tolera ese pecado o esa conducta impropia de un creyente. Dios está siendo paciente y mientras Dios es paciente, Él habla, emana de su espíritu, escuchas la palabra una y otra vez para que podamos reaccionar ante esa situación, humillarnos y pedirle perdón al Señor por nuestro pecado. Esa es la idea de la paciencia del Señor. Y justamente, hermano, porque la naturaleza y el carácter de Dios es santo. ¿Cuántos sabían que Dios es santo? Está bien que lo sepa, pero sépalo por convicción, no porque lo oyó decir a alguien. Dios es santo, no solamente es santo, Dios es justo, verdadero, Dios es misericordioso. Dios es bueno y perfecto, y justamente porque Él es así, es la razón por la que Él no puede permanecer indiferente ante nuestro pecado, hermanos. La santidad de Dios lo obliga, su propio carácter y naturaleza santa lo obliga a rechazar el pecado. Y el pecado es una ofensa hacia Dios. Su carácter justo no le permite mirar hacia otro lado. No le permite el ser permisivo, el pensar aquí no pasa nada. ¿Por qué? Porque Él es justo. Y precisamente por esa justicia Dios no puede ignorar nuestro pecado. Dios es misericordioso y bondadoso y justamente, y perdonen la reincidencia en estos términos, justamente porque Él es misericordioso y bondadoso, Él tiene que intervenir en nuestra vida para que no seamos destruidos por nuestro propio pecado, porque Él es misericordioso y Él es bondadoso. Cuando Dios interviene en nuestra vida y Él dice, basta ya, hasta aquí te dejo llegar, Dios no lo hace para dañarnos. Cuando Dios dice basta ya, no lo hace para humillarnos. Dios no lo hace para sentirnos la última porquería de este mundo o hacernos sentir indignos. Cuando Dios dice basta ya, no lo hace con el ánimo de descargar su ira sobre nosotros, sino todo lo contrario. Dios dice ya como una manera para manifestar su amor hacia nosotros. Él dice, basta ya, se acabó, no te dejo seguir adelante con esta actitud. ¿Por qué? Porque te amo. Y Dios tiene que actuar e intervenir para restaurar, para edificar, para corregir, para santificar, para asemejarnos cada día más a Cristo. Esa es la motivación en el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque Él es santo, porque Él es justo, porque Él es misericordioso y bondadoso y mucho más. Y nunca Dios hará algo contrario a su carácter bondadoso y misericordioso. Dios no va a decir, bueno, voy a maltratarlo, voy a hacerle este daño porque me cae mal, porque ha hecho esto, porque me ha hecho ofendido. Eso lo hacemos nosotros. Dios no actúa en contra de su carácter y su propia naturaleza. Su naturaleza es bondad, es justicia, es santidad. Y muchas veces Dios nos confronta y Dios nos dice basta ya. A priori nosotros no lo entendemos, incluso nos duele de la manera que Dios nos pueda tratar en un momento determinado. Pero recuerden algo, Dios lo hace porque nos ama. ¿Están ahí, hermanos? Bueno, ¿de qué manera Dios dice basta? Mire, Él es sabio, otro de sus atributos. Él es omnisciente. ¿Lo sabían? Dios lo sabe todo. Y estos atributos nos enseñan de que Él obrará de la mejor manera para que nosotros entendamos nuestro error y nuestro pecado. Y Él nos puede confrontar de muchas formas en nuestra vida.
Dios dice basta y lo expresa de muchas formas en las Escrituras cuando nuestro pecado nos está destruyendo y no reaccionamos. Dios dijo basta cuando la maldad del hombre llegó a su presencia y Él determinó mandar un diluvio sobre la tierra. Él dijo basta, no puede seguir la maldad creciendo del hombre. Pero si alguno está pensando, pero eso me parece un acto de injusticia de parte de Dios, permítame decirle que por 120 años antes de venir el diluvio hubo un hombre llamado Noé, del cual dice la Biblia que él fue pregonero de justicia. Él declaró la justicia, la santidad de Dios, la oportunidad a arrepentirse, la oportunidad a cambiar, pero la maldad del hombre siguió creciendo y Dios dijo basta. Dios dijo basta cuando el pecado de Sodoma y Gomorra había pervertido las ciudades. Había un hombre intercediendo y si hubieran 15 hombres justos, bueno, por amor a misericordia a esos hombres justos. Y si hubiera 10 y si hubiera 5, pero no había. Aún así Dios dijo basta en ese momento por la maldad y el pecado que habían pervertido estas ciudades. Dios dijo basta cuando los hijos de Coré se rebelaron en el desierto. ¿Y qué dice la palabra? La tierra se abrió y se los tragó vivos. Fue un punto donde Dios dijo basta. Dios dijo basta cuando Sansón jugaba con el pecado, despreciando el voto de consagración que tenía Dios. Y nos dice la palabra que él pasó por alto todo lo que implicaba ese voto de nazareo, de consagración a Dios. Hizo todo lo contrario. Y un día mientras él jugaba con el pecado, porque eso se llama jugar con el pecado, Sansón, los filisteos sobre ti, ¿qué pensó él? Bueno, me soltaré nuevamente las cuerdas, me enfrentaré a la situación, estoy parafraseando el pasaje, pero dice la Biblia que él no se había dado cuenta que ya Dios se había apartado de él. Fue un punto donde Dios dijo, basta, hasta aquí te dejo llegar. Dios dijo basta cuando desechó a Saúl como rey a causa de su pecado. Dios dijo basta en las repetidas ocasiones que el pueblo era infiel corriendo tras la idolatría y permitía que naciones enemigas vinieran y los conquistaran. Fueron momentos donde simbólicamente Dios dijo, basta, no voy a permitir esto. Dios dijo basta cuando David pecó gravemente ante Dios. Dios dijo basta, y estoy terminando, usted va a decir, ¿tanto basta dijo? Sí, Dios dijo basta, pudiera seguir nombrando una lista de cosas ante la hipocresía religiosa del pueblo. Si usted lee Isaías capítulo 1, dice la palabra, el profeta hablando Dios hablando por medio del profeta, dijo, estoy hastiado de su sacrificio, estoy harto de sus festividades religiosas, estoy harto de los sacrificios que ustedes me traen. Fue un punto decisivo en la historia del pueblo de Israel y Dios dijo, basta. Jesús confrontó a los fariseos por el mismo problema. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y Jesús dijo a esos fariseos, basta. ¿De qué manera? Confrontándolos y haciéndole ver al resto de personas esa hipocresía religiosa que había en la vida de las personas aquellas. Dios dijo basta cuando Ananías y Zafira trataron de mentir al Espíritu Santo. Dios dijo basta, y este es el último ejemplo, cuando las iglesias de Apocalipsis andaban en una decadencia espiritual. Esa decadencia motivó al Señor, impulsó al Señor y le dijo a Juan, escríbele a la iglesia que está en tal lugar, basta, tienes esto estás haciendo, si no te arrepientes. Los llevó a un punto decisivo en la trayectoria de la iglesia, en ellos como creyentes, un punto de confrontación donde dice, esto tiene que acabar ya, si no, tendré que hacer esto. Así lo dice la palabra. Hay un punto de confrontación al que Dios nos lleva muchas veces. Le he nombrado una serie de ejemplos para que se den cuenta de que no es una acción puntual, ocasional en la palabra de Dios, sino que hay un patrón de conducta en el que Dios confronta a su pueblo y Dios nos confronta a nosotros también como pueblo de Él. Él nos lleva a ese punto cuando nosotros ignoramos, pasamos por alto una y otra vez su palabra. Porque a todos estos casos que he mencionado, siempre hubo la oportunidad de rectificar. Dios mandaba a un profeta. Algunos rectificaron.
Dios traía un profeta con su palabra. Las propias iglesias del Apocalipsis, Dios mandó al apóstol Juan por medio de aquella carta a decirle: señores, hay que cambiar esto. Una de las iglesias donde había una mujer, algunos dicen que era una doctrina, independientemente sea una cosa u otra, el Señor dice: le he dado oportunidad para que se arrepienta y no se quiere arrepentir. En ese punto de confrontación o antes de llegar a ese momento, Dios siempre nos da la oportunidad de cambiar, de rectificar. Pero sí que nos quede claro en esta mañana, hay un momento donde Dios dice: basta, más allá no te voy a dejar seguir. Dios actúa de esa manera. Y como dije anteriormente, Dios en su soberanía y en su omnisciencia hará lo que tenga que hacer, hermano. Te puede gustar o no. Es posible que estés o no de acuerdo con eso, pero Dios hará lo que tenga que hacer para confrontar nuestra situación, para corregir nuestro pecado, incluso advirtiéndonos de las consecuencias si no nos arrepentimos de esos pecados. ¿Y cómo sé que Dios está actuando, trabajando en mi vida y que está diciendo basta porque no me doy cuenta? Dios tiene su propia forma de hacer, de darse a conocer y revelarse en cada una de nuestras situaciones. Dios lo hace a través de su palabra, de la exposición, del estudio personal que tú puedas tener en la palabra de Dios. Dios nos confronta por medio de esa relación con Él, orando. El Espíritu Santo trae convicción a nuestra vida y nos señala el pecado y nos dice: lo que estás haciendo está mal. Pero hay otras formas en que vemos en la palabra que Dios ha confrontado a su pueblo. Dios utiliza a veces una crisis de carácter personal para confrontarnos, para decir basta, para que recapacitemos. El profeta Ageo, lo he mencionado en varias oportunidades, Dios permitió una crisis económica en la nación para que el pueblo se diera cuenta que habían olvidado a Dios. Y a través del profeta Ageo le dice: pregúntense por qué. 2 ocasiones le hace esa reflexión el profeta. Considerad vuestros caminos, piensen en cómo están viviendo, piensen con qué están haciendo con su vida. Y Dios permitió que esa crisis económica viniera a la nación. Dice: trabajáis mucho, os afanáis, ahorráis dinero, y es como si lo metieran en un saco roto, porque dice el Señor: yo lo disiparé. A veces es una crisis de carácter emocional o personal. Yo no digo que Dios la provoque, pero Dios permite esas situaciones. David, el rey, en algunos de los salmos, él manifestaba cómo se sentía en determinados momentos de su vida cuando había pecado. Por ejemplo, él sentía una angustia física. Mis huesos se envejecen. Él sentía una angustia emocional, anímica y espiritualmente por su conducta de pecado. Y Dios lo confrontaba. Era una forma de decirle: lo que estás viviendo te estoy diciendo, basta ya, no sigas adelante. Y yo le animo que en su casa lea tranquilamente Salmo 34, 43 y 51 y lea bien, tome nota de las expresiones que David hace acerca de cómo se sentía, acerca de esa crisis emocional en su propia vida. A veces Dios permite un fracaso y una frustración en nuestra vida para que abramos los ojos. El hijo pródigo, que mencioné el martes también, ¿cómo fue el final de ese hijo pródigo antes de volver al padre? En un chiquero, en una posilga, ya no había lugar más bajo donde caer. Pero fue en ese momento, después de tenerlo todo, después de disfrutar tanto, que ahora terminas en el fango, en el fracaso, en la soledad, en la humillación, para que puedas recapacitar. Fue un punto determinante de donde Dios nos enseña a través de esta parábola, nos enseña de que Él permite determinadas situaciones en nuestra vida para que reaccionemos. Y dice la palabra que en ese fracaso, evidentemente la Biblia no dice fracaso, estoy contextualizando todo ese pasaje, en ese fracaso, en esa situación, Él volvió en sí, dice la palabra. Él se dio cuenta de que su pecado lo había llevado a aquella situación.
No fue la mala suerte, no fue porque tuvo unos padres que no lo educaron de la manera correcta, fue su pecado. Por eso él dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Y dónde se dio cuenta? En el fracaso, en la humillación, en la frustración. Él pudo escuchar la voz de Dios: volveré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. A veces pasamos por una crisis donde no sentimos el gozo del Señor. El Salmo 51, verso 12, David decía: vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Por qué? Porque él no sentía el gozo de Dios. Él no sentía la tranquilidad, la seguridad, la paz que representa que Dios esté en tu vida. Nada parecía tener sentido, todo era... No te podías sentirte bien, había una insatisfacción constante en su vida. ¿Por qué? Porque él sentía que el gozo del Señor ya no estaba en él. No te estoy hablando de un momentito puntual de 5 o 10 minutos que fue a orar y no sentía el gozo del Señor. Periodos de tiempo que a causa del pecado, hermano, el gozo del Señor desapareció de su vida. Y él valoraba lo que era ese gozo. Al punto que él decía: Señor, vuélveme, por favor, el gozo de tu salvación. Dame la tranquilidad, dame la paz, dame la seguridad de lo que representa que tú estés en mi vida. A veces nuestra vida se caracteriza por eso. Pasamos momentos de crisis donde no sentimos el gozo del Señor. Son momentos donde Dios nos está confrontando, donde Dios está diciendo: basta ya, de alguna manera te tengo que hacer abrir los ojos para que te des cuenta. A veces es una situación que nos atormenta y nos roba la paz. Por ejemplo, cuando hay falta de perdón. La Biblia nos habla acerca de una parábola donde un siervo manifestó a otro consiervo, no le dio el perdón o no le manifestó perdón, y dice la palabra: agarren a este y entrégueselo a los verdugos hasta que pague todo lo que deba. Es una parábola que lo que está tratando de enseñarnos es la importancia de perdonar. Pero ¿qué sucede cuando no perdonamos? Cuando alguien nos ofende, nos hace un daño determinado, sea grande o pequeño, ¿qué sucede? La posibilidad de ser acosado, si le gusta esa palabra, torturado por verdugos espirituales. Hay personas que parecen que no tienen paz en ningún momento, nunca. Personas que viven en un constante malestar y en una constante tristeza y una constante amargura. Pero ¿a este qué le pasa? Es ya un estilo de vida en esa persona. Como dicen algunos en Canarias, este lo bautizaron con agua caliente, por lo menos, porque siempre está envenenado. Siempre es así, hermano. Parece que no hay paz en su corazón. Yo sé que a ustedes a alguno le puede resultar extraño lo que digo. Hay verdugos espirituales. Hay entes espirituales que torturan tus emociones, tu ánimo. Saúl era uno de ellos. La Biblia dice que él estaba atormentado, dice la palabra, por espíritus que lo atormentaban. Lo llevó incluso a tratar de asesinar a David y otra serie de cosas. La falta de perdón y toda esta serie de cosas, hermano, puede haber mucho más. Pero piensa por un momento, son situaciones que Dios permite, yo no digo que las provoque. Entiéndame bien, Dios permite muchas de estas situaciones como una manera de decir: basta. Como venían naciones paganas a afligir al pueblo de Dios cuando ellos pecaban. Eso lo dice la Escritura, hermano. Cuando el pueblo se extraviaba tras ídolos paganos, ofendían a Dios, dejaban de seguir al Señor, ¿qué pasaba? Naciones paganas venían como enemigos de ellos y los sometían, los afligían, los hacía pasar hambre, y esto no sucedía una, sino en repetidas ocasiones. Y era en ese momento que dice la palabra que el pueblo clamaba a Dios. Y Dios traía la voz del profeta o de quien fuera para hacerle ver que esa situación era el resultado, la consecuencia de su pecado. Era una forma de que Dios decía: basta. Y ellos podían reaccionar. Es muy común, hermanos, que al atravesar momentos como los que he mencionado, a veces uno piensa y dice: bueno, estoy pasando por una prueba en mi vida.
Es probable, pero déjeme decirle algo también. No todo momento crítico, no todo momento difícil o doloroso es el resultado de una prueba. Porque como creyentes tendemos o tenemos la tendencia a asociarlo directamente. Las cosas me van mal, estoy pasando por esto, por aquello. Bueno, es una prueba que el Señor me está mandando. No siempre es una prueba, hermano. A veces es el resultado sencillamente de nuestra desobediencia, de habernos opuesto a la voluntad de Dios y ni siquiera nos damos cuenta de ello. Pensamos es una prueba, pero es el resultado de nuestra rebeldía, tal vez desobediencia, falta de respeto hacia Dios, desconsideración a su palabra. Ahora, y estoy terminando, ¿por qué actúa Dios de esta manera? ¿Por qué las cosas tienen que ser así? Por lo que te dije anteriormente, por amor. Es por amor, hermanos, que Dios tiene que intervenir, porque si no, nos destruiríamos a nosotros mismos. ¿Me entendió? Por amor, Dios tiene que intervenir, porque si no, y ponme atención a lo que te digo, si no nos destruiríamos a nosotros mismos. Dice 1 Corintios 11:32, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Se dan cuenta? Somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo, para que no seamos destruidos. Dios tiene que intervenir, Dios tiene que corregir, Dios tiene que disciplinar, Dios tiene que castigar incluso en un momento determinado cuando Él dice basta, para que no nos destruyamos a nosotros mismos. Y esto es una manifestación de amor, aunque no cuadre dentro de su esquema sobre quién es Dios. La Biblia dice en Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Disciplina, azote, corrección, todas esta serie de cosas forman parte de la manifestación de amor de Dios hacia nuestra propia vida. Su carácter amoroso hace que en algún momento de nuestra vida Él diga basta. Como hemos leído en Ezequiel capítulo 44 y 45. Hay un momento donde Dios dice, basta, hasta aquí te dejo llevar, te dejo llegar. Es entonces que somos confrontados con nuestro propio pecado o maldad, a efectos de que recapacitemos, de que corrijamos aquello que estamos haciendo mal y que nos está destruyendo en nuestra propia vida. Concluyo en esta mañana, hermanos. ¿Cuál es el propósito de esta palabra? ¿A cuento de qué has compartido esto en el día de hoy? Lo comparto, hermanos, con la finalidad o uno de los propósitos. Ahora bien, Dios puede tener muchos más propósitos, de que nos tomemos en serio nuestra vida espiritual. Ser cristiano no es un pasatiempo para el fin de semana. Ser cristiano nos lleva a la vida. Creer en el Señor Jesucristo, vivir de acuerdo a lo que dice su palabra, no es para pasar un rato juntos los domingos, para cantar canciones que tengan que ver con Dios o debatir, o si no debatir, compartir algo de la palabra, no. Uno debe tomarse en serio su vida espiritual. Uno debe entender, y es uno de los propósitos de esta palabra en este día, debemos entender que el pecado no es un juego. El pecado es una ofensa contra Dios. Da igual si es un pecado pequeño, un pecado grande, cualquier pecado es una ofensa contra Dios. La vida cristiana no es un juego tampoco. Y un propósito más, por lo menos que me gustaría que en su corazón y el mío se sintiera inquietado, es a respetar o temer a Dios. Debemos aprender a temer a Dios y a respetar a Dios. La idea no es que usted y yo salgamos con una carga de aquí, agüita, uno no puede... No, esa no es la idea. La idea es que seamos conscientes plenamente de quién es Dios en nuestra vida. De que haya temor en nuestro corazón cuando vamos a hacer algo que no es correcto, algo que no está alineado con la palabra de Dios, que tengamos en cuenta de decir, esto a Dios no le agrada. Esto ofende a Dios. ¿Harías tú algo, esposo o esposa? Aunque yo sé que hay de todo tipo de personas, pero esposas que hay en este lugar, ¿harías algo que ofendiera a tu esposo de manera deliberada y consciente?
O viceversa, esposo, ¿tú tratarías de hacer algo que le ofendiera, que realmente le hiciera daño? Si realmente amas a esa persona, tratarías de evitarlo. Te equivocarías en alguna ocasión, dirías tal vez algo que no quisiste decir, pero como norma general, por el amor que le tienes a esa persona, tú vas a evitar faltarle el respeto, hacerle daño, denigrar su vida, por amor justamente. ¿Cuánto más con Dios, hermano? ¿Cuánto más con Dios? Que podamos crecer en este nuevo año que comienza, que haya una determinación en nuestra vida, decir, Señor, enséñame a tener temor a ti. Temor no es miedo, hermano. El temor de Dios tiene que ver con el respeto, la consideración de quién es Dios en nuestra vida. Por lo tanto, dejo esta palabra en su corazón en esta mañana, tanto para usted como para mí también, para que reflexionemos sobre ella. Y considera si tal vez, digo tal vez porque yo no conozco la vida de cada cual, una cosa es lo que nos vemos aquí y compartimos una que otra frase, pero tu vida real es la que tú vives detrás de la puerta de tu casa, ¿vale? Es posible que tal vez estés atravesando una situación determinada y que tú la estás achacando a una prueba que viene de parte de Dios, cuando realmente es una situación a la que Dios te está llevando para decir, basta ya, se acabó, no te lo voy a permitir. Piensa en eso. Y es muy fácil, hermano, llegar a ese tipo de conclusiones, porque uno sabe lo que hace y lo que deja de hacer también en este camino de la fe. Tú sabes, igual que yo sé, si hemos desobedecido a Dios y lo estamos desobedeciendo. ¿Y sabes por qué hablo con esta seguridad? Porque la Biblia dice que el Espíritu nos convence de pecado. Si tú eres realmente un creyente, no me vengas a decir, no, es que yo no me di cuenta. No es que no, el Espíritu habla nuestra vida, aún a través de nuestra propia conciencia, si no tenemos un gran conocimiento de la Escritura, y nos hace sentir mal y nos dice, lo que estás haciendo no está bien. Luego uno dice, bueno, es que estoy pasando una prueba. Tal vez no es una prueba, hermano, ¿vale? Y que nadie se vaya con la duda hasta hoy de aquí, bueno, ¿qué será? ¿Qué no será? Simplemente reflexiona, considera a Dios en tus caminos, confía en Él y Él hará, dice la palabra. Amén.